Que retroceda todo ataque del diablo. Que retroceda todo ataque del infierno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Retrocede, Satanás. Retrocede, Satanás. Retrocede, Satanás. En el nombre de Jesús. Algo sucede cuando le adoras. Díselo. Cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras. Algo sucede. Algo sucede cuando le adoras. Cuando Pablo estaba encarcelado, la cárcel tembló, la puerta se abrió. ¿Por qué? Pablo y Silas oraban, clamaban, los presos les oyeron, se estremecieron. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Y las cadenas se romperán. Díselo. Se romperán. Se romperán. Se romperán. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eso es. Algo sucede cuando le adoras. Cuando le adoras. Algo sucede. Algo sucede cuando le adoras. ¿Qué va a pasar? El enfermo sanará, el cautivo libre será, y tu vida cambiará. El enfermo sanará, el cautivo libre será, la unción descenderá y tu vida cambiará. Oh, qué lindo Jesús. Cuando tu iglesia te adora, Dios, cuando tu iglesia te adora, díselo fuerte arriba. Algo sucede. Díselo arriba. Algo sucede. Algo sucede cuando le adoras. Si cuando le adoras. Algo sucede. Algo sucede cuando. Declárelo conmigo arriba. El enfermo sanará. Alto arriba. Y tu vida cambiará. Díselo. El enfermo sanará. El cautivo libre será. La unción descenderá. Y tu vida cambiará. El enfermo sanará. El cautivo libre será. Yo siento la gloria de Jesús. Cuando le adoras. Cuando le adoras. Cuando le adoras. Cuando le adoras.
cuando le adora. Díselo. Cuando le adoras, el ambiente tiene que cambiar. Si hay alguien que está atado al lado tuyo, tiene que ser libre en el nombre de Jesús. Porque es que el diablo no puede resistir cuando tú le adoras. El diablo no puede resistir tu adoración. Ay, Dios mío, yo siento tu presencia. El diablo se molesta cuando tú le adoras. El diablo se molesta cuando tú le adoras. Oh, qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Vamos, si tú le adoras, el que no puede adorar va a comenzar a adorarle. Se van los demonios. Se van las malicias. Se caen las cadenas del infierno. En el nombre de Jesús. En el nombre de... Vasaya Kima. Oh, Espíritu de Dios. Retrocede, Satanás. Retrocede, Satanás. Retrocede, Satanás. Que aquí hay una iglesia que le adora. Oh, qué lindo. Qué linda tu presencia. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dile que está al lado tuyo, adórale. Que si tú le adoras, todo va a cambiar. Díselo, dile, si tú le adoras, todo va a cambiar. Lo que te está atacando se va a ir. Lo que no está permitiendo que tú le adores se va a ir. Lo que te está robando la adoración se va a ir. Pero es si tú le es si tú le adoras. Es si tú le adoras. Oh, qué lindo. Oh, yo siento que aquí algo está pasando. Algo está pasando. Algo está descendiendo. Algo está descendiendo. Algo está descendiendo. Y Satanás, ay Dios mío, yo siento tu presencia. Y Satanás está retrocediendo. Algo está pasando en tu casa. Algo está pasando con tus hijos. Algo está pasando con tu matrimonio. Algo está... ¡Ay, Jehová! Que retroceda el diablo y los demonios. Pero la iglesia no va a retroceder. La iglesia no va a retroceder. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dale un aplauso fuerte al Señor, que Él es bueno. Damos gracias al Dios Todopoderoso que está aquí con nosotros. Amén. Tome asiento un minuto, rapidito. Amén, hermano, queremos saludar la visita en esta hora. Saludamos a Alexander Malavé. Está por allí, Dios te bendiga. Amén, qué bueno, gloria al Señor. Él viene con nuestra hermana Maybelline. Amén, qué bueno, gloria al Señor. A su nombre damos gloria. Amén, está con nosotros también Héctor y Lourdes. Están por allí, Dios los bendiga. Qué bueno, bienvenido a la casa del Señor. Amén. Vieron la iglesia por Facebook y por eso están aquí. Amén, así que dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Y cómo le dice la iglesia a la visita? Dale un aplauso fuerte al Señor, que Él es bueno. Amén, gloria al Señor. Bueno, el sábado estuvimos por allá por el viernes, ¿verdad? En Philly.
Nosotros llegamos allá a Filia y ellos, nosotros dijimos, ¿dónde nosotros nos vamos a meter al agua? Y miramos así, hay un cajoncito así chiquitito. Yo dije, bueno, yo creo que con nosotros 4 allí, olvídate ya. Mira, hermano, y cuando entramos para allá adentro, la iglesia estaba parte abajo. Pero lo que tú veías de la calle era un cajoncito bien chiquitito. Yo dije, wow, pero ¿y cómo nosotros nos vamos a meter allá adentro? Pero mira, cuando entramos, era para abajo. Y allá estaba la iglesia. Y yo dije, Dios, esto es otro mundo aquí. Si llega a ser otro predicador, se va. Dice, muchachos, de predicar ahí, muchachos, ese cajoncito. Hermana, que yo parecía como un cajón de un storage 5x10. Y las escaleras estaban ahí mismito. Tú entrabas, dabas 3 pasos y la escalera estaba ahí. Y cuando tú bajabas y doblabas, ahí estaba toda la iglesia. Y yo decía, ven acá, el revuelo es este. Amén, pero allí nos dimos una goza tremenda. Allí vimos hasta el ¿verdad? Allí lo vimos, allí yo lo escuché y yo dije, pero está bueno, las cosas buenas se pegan, alaba. Amén, pero damos gracias al Dios Todopoderoso. Amén, gracias a los hermanos que pudieron estar allí con nosotros. Amén, y acompañarnos. Gracias a los que, amén, están orando por, amén, por la pastora. Amén, nuestro hermano Cano, Stephanie, amén, que están allá en Puerto Rico. Amén. Pido que oren mucho también por la nena de Elías. Amén, que me tiró ahorita, me dijo que lleva 3 días hospitalizada. Amén, así que pónganla en oración, ¿verdad? Para que Dios, amén, obre de una manera especial en ella. Amén. Hermano, mire, si a alguien se le quedaron estos AirPods, no sé, están aquí desde yo no sé cuándo. Se le cayó a alguien, no sé. El asunto es que están aquí, nadie se los robó, están aquí. Cualquier cosa, el que sea el dueño, si eres el dueño. Amén. Y si eres el dueño, pues yo tengo que verificar a ver si el teléfono tuyo cuando se conectan, porque tampoco, bueno, son míos, yo te los voy a dar así porque tú dices que es tuyo. Amén. Así que ya sabes. Sí, por si acaso hay gente que se las traen. Amén. El que se las traiga así, olvídate que Cristo no mora en él. Amén. A su nombre damos gloria. Amén. Es más truco que el cinturón de Batman. Amén. Pero vamos a la Biblia, hermano. Vamos a Primera de Samuel. Busque su Biblia en Primera de Samuel, capítulo número 17. Una calor espeluznante. Una calor brava. No, que eso alborota demasiado. Primera de Samuel, capítulo 17. La pastora fue para Puerto Rico y ya le pasó una de las de ellas, y usted sabe. Bueno, está fácil. Me llamó anoche y me quedé a pie. Y después allá en Arroyo que está la fiesta patronal, estaba ella, ya tú sabes. Estaba ahí. Y yo le dije, métete para el garaje, ¿qué va a hacer? Y la guagua ahí. Y gracias a Dios que se metió para allá y ahí se apagó y la fueron a rescatar. Y yo dije, tú estás fuera de liga. Después entonces cuando arrancó, que le pusieron otra batería, ella cogió una curva y hacía. Y yo dije, ¿tú te crees que tú estás empujando la guagua? Deja de hacer fuerza, que ella corre sola. A su nombre. Dice, dame quieta, como que yo estoy atribulado. Yo, aguanta presión ahí. Amén. Pero ya gracias a Dios están bregando ya con ella hoy. Así que nada, oren mucho por ella. Amén. Mejor que se quede a pie y que no le pase nada. Y porque imagínense, hermano. Amén. Todos lo tienen. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo número 17. Amén. Ahora como dice, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela.
Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Él hasta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Cuando uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo:
¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Yo quiero que usted vaya conmigo también al libro de San Juan, capítulo número 5, verso 1. Verso 6, perdón. Libro de San Juan, capítulo 5, verso número 6. San Juan, capítulo 5, verso número 6. Cuando lo tenga me dice amén. Mira cómo dice: cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entra, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Damos gracias al Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra a ti, Maestro, porque toda te pertenece a ti. No a nosotros, sino a ti damos toda la gloria y toda la honra, Padre. No te pido que me quites, sino te pido que me uses como canal de bendición, Padre amado. Usa mi mente, mi corazón, Padre amado, y que toda palabra que salga de mi boca provenga de ti, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Yo creo que usted le dé la mano al que le queda a su lado y usted le va a decir el tema. Lo que aún no has visto. Dile: lo que aún no has visto. Lo que aún no has visto. Escuche bien, hermano. Muchos de nosotros a veces pensamos y creemos que los ataques que vienen a nuestra vida vienen por nosotros mismos. Amén. Y a veces vienen diferentes tipos de ataques y nosotros pensamos que esos ataques, cuando llegan a nuestra vida, amén, ellos llegan, amén, por nosotros mismos, pero no es así. Escuche bien. A veces los ataques que llegan a nuestra vida vienen por lo que nosotros cargamos por dentro. Amén. Y eso que nosotros cargamos por dentro es lo que provoca el ataque a nuestra vida. O sea, que no es porque tú como persona estás ahí y el diablo te está viendo como un blanco para atacarte, y el diablo entonces se levanta y comienza a atacarte. El diablo, antes de atacarte, primero observa qué es lo que está dentro de ti para entonces él provocar ese ataque. Amén. Usted tiene que entender que si hay algo que tiene Satanás, es que a veces Satanás discierne primero que nosotros lo que fue sembrado en nuestro espíritu. Amén. Hay veces que hay cosas que son sembradas en nuestro espíritu que nosotros no nos damos cuenta que eso está sembrado ahí. Pero Satanás lo sospecha. Satanás empieza a olfatearlo. Satanás empieza a descubrirlo. Y en muchas ocasiones, antes que usted se dé cuenta de lo que ya Dios sembró sobre tu vida, ya Satanás primero lo sabe primero que tú. Y por eso es que vienen los ataques y nosotros nos sentimos indefensos ante ese ataque. Porque nosotros no sabemos lo que cargamos por dentro.
Nosotros no sabemos lo que hay dentro de nosotros. Y al nosotros no saber qué es lo que cargamos, desconocemos. Amén. Las virtudes, las capacidades, al llamado. Amén. Lo que Dios depositó sobre nosotros lo desconocemos. A su nombre damos gloria. Y por eso es que a veces nos ponemos como presa fácil delante de Satanás y de los demonios. ¿Está conmigo aquí? Escuche bien esto. Un escritor dijo: el enemigo siempre pelea por lo que eres hoy. Muchas veces él pelea por lo que Dios ya decidió que serás mañana. ¿Entendió eso? El enemigo no siempre pelea por lo que eres hoy, sino que pelea por lo que ya Dios decidió que serás mañana. O sea que el ataque que tú estás sintiendo no es porque es que tú estás en la posición que tienes que estar hoy. Es porque ya Satanás sabe dónde Dios te va a poner mañana. Ah, no, usted como que ya mismo me voy a comer para allá porque es que... Hermano, tu estado original hoy, el estado original hoy tuyo, no es el enfoque de Dios, del diablo. Ese no es el enfoque de él. Tu estado hoy no es el enfoque de Satanás. El enfoque de Satanás es tu estado mañana. Es lo que va a pasar luego. Porque lo que ya sucedió hoy, ya tú lo lograste. Él no está empeñado en destruir lo que tú hiciste hoy. Él está empeñado en lo que Dios va a hacer contigo mañana. Amén. Y lo que hace es adelantándose a lo que van a hacer. Usted siente el ataque porque la semilla fue sembrada sobre ti, pero Él sabe lo que va a salir de ahí. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que hay ocasiones que Dios nos habla, nos dice lo que va a hacer con nosotros, pero nosotros mismos a veces no lo creemos, pero el diablo sí. Hello. Míralos cómo se quedan. Hey, Dios te habla algo y te dice lo grande que va a hacer contigo, pero ni tú mismo lo crees. Y como tú no estás peleando por lo que Dios te dijo, pero Satanás está peleando para poner obstáculos en lo que Dios te dijo. Y por eso es que dices que trato de levantarme, pero no puedo. ¿Sabes por qué? Porque no estás enfocado en lo que Dios te dijo. Estás enfocado en lo que eres hoy. Y como estás enfocado en lo que eres hoy, jamás y nunca vas a poder ver lo que Dios va a hacer contigo mañana. Si lo va a alabar, alaba lo que se oiga. Voy a hacer un paréntesis para que me entienda. Yo conté hace muchos años que donde yo vivía en Humacao, yo viví un tiempo en Arroyo, me crié en Arroyo, pero después me fui un tiempo también para Humacao, tuve muchos años en Humacao, volví para Arroyo y me pasé así, aquí, allá y allá acá. El asunto de esto es que allí en la urbanización donde yo vivía en Humacao, había un cartero, y ese cartero era cristiano. Y ese cartero cada vez que me veía me decía: Héctor, Dios te bendiga. Y yo: amén. Y volví a dejar la carta y daba la casualidad que como que yo no calculaba el tiempo. Y cada vez que yo iba a hacer algo afuera en casa, el cartero llegaba: Héctor, Dios te bendiga. Y yo: amén. Y yo decía dentro de mí: este cartero me tiene aborrecido ya. Y ve: Héctor, Cristo te ama. Y yo le dije a mami, ¿quién cayó el cartero ese? Y me dice: no, ese cartero es cristiano. Yo le dije que orara mucho por ti. Yo: pero mami, ¿para qué tú hiciste eso? Yo: ese tipo ahora cada vez que viene para acá es que si Dios te bendiga, que Dios tiene algo contigo, que para aquí y para allá. El asunto es que un día yo voy para el punto y cuando voy de camino para el punto, yo le estaba diciendo a uno de los muchachos otra vez, no me acuerdo a quién fue. Yo creo que fue a Joselo. Que yo, hermano, estaba, ya usted sabe, a mí se me notaban todas las costillas. Yo estaba finito López, pero finito López. Entonces, la cosa más terrible de eso es que cuando uno está en el mundo, uno se mira y uno piensa que está gordo. Todo el mundo te ve flaco menos tú mismo. Dice: no, sí, y yo estoy en el mismo peso. Y yo estaba así, hermano, parecía, olvídate, un mapa de presidio de esos pacharraos.
Y yo entonces siempre salía de casa y me ponía la camisa aquí encima y andaba por ahí, mira, como si yo tuviera cuadrito. Entonces yo voy para el punto, y cuando voy para el punto caminando, hay un culto ahí donde nosotros siempre nos parábamos al frente de esa bodega. Y adivina quién era el predicador. El cartero. Y yo voy pasando, y cuando oigo el culto allá, crucé para la acera del Aguacá, porque estamos como metidos así en la calle allá. Yo me voy para acá y mejor me voy para el parque, no me voy a parar ahí. Y cuando voy así pasando, así como esquivándome entre los carros, el cartero me ve. Y por el micrófono me dice: Héctor, aunque corras y te escondas, Dios tiene algo contigo. Y cuando yo miro, yo digo: olvídate, ¿quién le reveló el nombre a ese hombre? Y cuando yo miré el cartero, yo dije: yo reprendo al diablo y ese cartero. El asunto de esto es que el cartero llega hasta allá, hasta la cancha, después que se acaba el culto, y me dice: si tú supieras el propósito que tiene Dios contigo, si tú supieras lo que Dios quiere hacer contigo, si tú supieras dónde Dios te quiere llevar. Hermano, imagínese yo atado por los demonios, vendiendo droga allí día y noche, sumergido en el vicio, y que este hombre esté viendo algo que yo no estoy viendo, que él, amén, esté proyectando algo que yo no puedo proyectar, que él esté mirando algo en mí que yo no estoy viendo. Desde que aquel hombre me dijo eso, fue cuando más el diablo se levantó en contra mía y yo no sabía por qué era. Yo empecé a escuchar los susurros del diablo. Yo empecé a escuchar los susurros del enemigo diciéndome: quítate la vida, mátate, tú no sirves para nada, ¿para qué tú estás aquí? Pero mientras Dios me hablaba, Satanás se levantaba en contra mía. O sea que mientras aquel hombre estaba viendo algo de parte de Dios en mí, el enemigo entonces se propuso detener mi vida para que ese propósito no se cumpliera. ¿Sabes por qué? Porque Satanás estaba viendo algo que Dios había dicho que yo todavía no había visto. Cuando aquella palabra venía donde mí, parece que el escuadrón del cielo, amén, miraba y observaba. Yo no lo veía, pero el diablo sí. Usted tiene que entender que cada vez que Dios te va a hablar, los ángeles se van a mover a apuntar lo que Dios te está hablando. Los ángeles se van a mover, amén, para dar certificación de lo que Dios te está diciendo. Usted no lo está viendo, pero el escuadrón del ejército de Dios está ahí. Entonces ahí es que comenzamos a decir, desde aquella palabra que Dios me habló, entonces que yo vi como que el enemigo se levantó en contra mía. Es porque ya Satanás está viendo algo que tú no estás viendo. ¿Usted sabe cuál era la guerra que tenía David? Que lo que Dios le habló a David, David todavía no lo había visto. David no sabía lo que Dios tenía con él. David lo que pensaba todo el tiempo que él iba a ser un pastor de ovejas. Más nada. Yo voy a cuidar las ovejas de mi padre y a eso me voy a dedicar. Amén. Pero mira cómo dice la Biblia en los pasajes que nosotros leímos. Cómo este hombre, amén, cuando su padre lo manda a poder llevarle comida a sus hermanos, amén, él no se va y deja las ovejas al garete. Él pone a alguien que le esté cuidando las ovejas. Deja a alguien ahí encargado y luego se va. Amén. Y allí entonces empieza a caminar. La mentalidad de David solamente era preguntar por sus hermanos. David lo que iba era preguntar por sus hermanos, más nada. Y a llevarle a una comida que su padre le había dicho que le llevara. Pero dice que estando el pueblo de Israel en un lado, el ejército de los filisteos en otro lado, de la montaña, y en el medio había un valle. O sea que cada ejército se estaba mirando desde las alturas. Y dice que aquel gran filisteo empieza a amedrentar el pueblo de Dios, diciéndole a ellos: ¿quién de ustedes va a pelear conmigo? Y mira cómo dice la escritura en el pasaje que leímos, que cada vez que aquel hombre hablaba, el pueblo de Israel se atemorizaba, temblaban y cogían miedo. Y eso lo hacía él una y otra vez.
Y mira qué cosa más tremenda, que cuando David llega a llevarle aquella comida a sus hermanos, ya ellos se encontraban en posición de ataque. Ya ellos se encontraban en posición de guerrear. Y dice que cuando David llega y se asoma a aquel lugar, aquel gran paladín vuelve y sale. Y vuelve a pronunciar las mismas palabras. Y el pueblo vuelve a tener la misma reacción de miedo y de temor. Y aún el rey diciendo que era lo que le iba a entregar, ellos como quiera tenían miedo. Porque hay gente que aunque ellos escuchen lo que Dios le va a dar, como quiera el ataque del diablo los amedrenta. Usted sabe que Dios hablando, tú amedrentado. Y Dios diciéndote lo que va a hacer contigo y tú amedrentado. No, pero es que los ataques, tú sabes que es bien difícil. El enemigo no me quita el guante de encima. Como dicen en el barrio, si no estoy preso me andan buscando. Hermano, si yo me dejo llevar por los ataques, yo no predico. Si yo me dejo llevar por los ataques, yo no predico. Pero yo no me enfoco en los ataques, yo me enfoco en lo que Dios va a hacer. Los ataques del diablo a mí no me importan. Yo estoy pendiente a lo que Dios quiere hacer conmigo. Yo estoy pendiente a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo estoy pendiente a lo que Dios te está hablando a ti. Yo estoy pendiente a lo que Dios quiere hacer contigo. Hay palabras que Dios te ha hablado que tú todavía no las has creído, pero yo como pastor las creo. Hay cosas que Dios te ha hablado que va a hacer contigo, que tú no la ves, pero yo la estoy viendo. Que tú no lo crees, pero yo lo creo. Que tú no lo sientes, pero yo lo siento. David no sabía lo que Dios había sembrado sobre él. Ahora escuche bien esto. David número 1 era más pequeño que aquel filisteo, que Goliat. Él era súper más pequeño. Pero escuche bien. Aunque él era pequeño, dentro de él cargaba un reinado. Lo que estaba provocando el gran valor que tenía David no era lo que él tenía por fuera, era lo que él tenía por dentro. Yo voy a tener que decir como dice Chaelo: se acabó el culto aquí. Lo que le estaba dando la valentía a David era el reinado que él cargaba por dentro. Porque él no estaba viendo a Goliat, amén, como desde la posición de pastor. Él estaba viendo a Goliat desde la posición de reinado. Ya él no tenía la visión de pastor, él tenía la visión de rey. No, si usted lo va a alabar, alabe lo que se oiga. Usted dirá, pero pastor, ¿qué tiene que ver estas dos historias que tú leíste? El paralítico y David. Escuche bien esto. Aquel paralítico se encontraba postrado. La escritura dice que cada vez que las aguas se movían, Dios siempre movía las aguas y alguien se sanaba. Pero ¿quién era el que se sanaba? El primero que tocara las aguas. Y él testificando decía: cada vez que yo trato de llegar y tocar las aguas, siempre hay uno que se me adelanta y no me lo permite. Este hombre estaba paralítico, estaba paralizado, pero cargaba dentro de él un testimonio que iba a despertar montones de personas, que iba a levantar montones de personas. Quizás hoy tú te encuentras postrado, que no tienes el deseo de alabar a Dios, que no tienes el deseo de buscar a Dios, que te sientes como muerto. Pero amén, tú dices: pero es que yo cuando trato de levantarme, siempre viene alguien y se me adelanta. Pero este es tu día, que Dios va a escoger este día para decirte a ti: nadie se te va a adelantar. No, yo siento la presencia de Jehová.
Nadie se te va a adelantar. Nadie se te va a adelantar. Porque yo, Jehová, soy el que te voy a levantar. Yo siento la presencia del Dios Todopoderoso. Yo siento la gloria del Dios Todopoderoso. Aunque haya alguien que se te adelante y las aguas se meneen y empiece a tocarla primero que tú, lo que está dentro de ti nadie lo va a detener. Lo que está dentro, tu testimonio nadie lo va a parar. Tu testimonio nadie lo va a detener. Escuche bien esto. David tenía la onda en la mano. El paralítico llevaba años en aquella condición. Pero los dos cargaban un mismo propósito. David cargaba una onda, el paralítico cargaba una condición de años, pero los dos cargaban un propósito. Y el propósito era de glorificar al Dios Todopoderoso. La condición mía cuando Dios me levantó quizás no haya sido la misma condición tuya, pero los dos cargamos el mismo. Quizás lo que yo hice tú no lo hiciste, pero los dos estamos cargando el mismo. Quizás a lo mejor de donde Dios me sacó a mí no te sacó a ti, pero estamos cargando el mismo. Escuche bien esto. David tenía algo que no todo el mundo se estaba dando cuenta. Por eso fue que lo que David cargaba, Goliat no lo vio, ni sus hermanos tampoco. Por eso fue que se burlaron. Cuando David dijo yo voy a pelear, ellos se burlan de él porque ninguno de ellos pudieron identificar lo que David cargaba por dentro. Por eso es que cuando tú tratas de hacer algo para Dios, siempre va a haber gente que se van a burlar. Porque ellos piensan que, amén, que tú no vas a poder lograr lo que tú quieres hacer. Pero mientras ellos se burlan, Dios está empezando a enseñar lo que tiene. Dile que está al lado tuyo, déjalo que se burlen. Déjalo que se burlen, déjalo que se rían. Que ellos no saben lo que yo cargo por dentro. Ellos no saben lo que yo cargo por dentro. Yo siento la gloria del Nazareno. Escuche bien, sigo. Goliat vio algo en David que sus hermanos no entendían, no veían y empezaron a burlarse. Y escuche bien esto. Hay ataques que llegan a nuestra vida que el infierno lo vio primero que tú y que tu casa. Hay ataques que llegan a tu vida que el infierno lo ve primero que tú y tu casa. Y por eso es que él ataque con tanta furia. Porque los demonios están viendo algo que tú todavía no has podido ver. Hermano, la desvalorización en nuestra vida nos afecta. Cuando nosotros mismos nos desvaluamos como creyentes, eso le da espacio a que Satanás y los demonios comiencen a ver lo que tú todavía no has visto.
Eso le da espacio, hermano, porque a veces nosotros hablamos de lo que Dios va a hacer en nosotros, pero sin nosotros creerlo. Cuando Dios me dijo a mí que yo iba a ser predicador, yo no lo vi. Eso yo no lo vi nunca. Yo nunca la vi venir, nunca. Y Dios de cada rato me decía, te voy a hacer un predicador. Y yo dentro de mí decía, muchacho, yo soy más bruto que nada. ¿Cómo rayos yo voy a hablar? ¿Cómo yo me voy a expresar? ¿Cómo yo voy a poder mencionar textos bíblicos? ¿Cómo yo voy a memorizarme, amén, pasajes bíblicos? Amén, si aún mi propia madre todavía no ha visto, amén, lo que Dios tiene conmigo. Porque mientras Dios me está diciendo, amén, tú vas a ser un predicador, mi madre a veces me decía, muchacho, es que tú eres bruto. Pero Satanás estaba así, mira, mirando desde la verja de mi casa. Y mirando cada palabra que decía aquel cartero. Y cada palabra que él decía, parece que el diablo la apuntaba. Y decía, ok, mientras él te está dando una palabra, yo estoy armando un plan. Porque él lo está declarando, pero tú no sabes lo que él te está diciendo. Y como a veces nosotros no sabemos lo que nos están diciendo, Satanás apunta. Satanás empieza a hacer su estudio. Satanás empieza a hacer su tarea. Y empieza a atacarte por todos lados. Escuche bien esto. José cuando José soñó, usted vio cómo se pusieron sus hermanos. Los hermanos se pusieron furiosos. Empezaron a atacarlo. Trataron de matarlo. Amén. Y escuche bien esto. Satanás odiaba a José antes de que José gobernara. No fue después que él gobernó. ¿Me entendió? Usted se dio cuenta que el ataque que tenía Satanás en contra de José para que sus sueños no se llevaran a cabo fue antes de que él gobernara. Eso está queriendo decir de que antes que José se diera cuenta de la gran revelación que tenía el sueño, ya Satanás lo había visto, ya Satanás lo sabía y por eso empezó a atacarlo. Hay veces que el diablo te va a atacar antes de tú empezar a reinar. Escuche bien, le voy a decir con mucha cautela. Este mensaje no es para todo el mundo. Este mensaje no es para todo el mundo, no es para todos nosotros. Este mensaje tiene diseños específicos. Y este mensaje está diseñado para ciertas personas. No es para todos. Y quizás tú me digas, pero pastor, ¿qué pasó? ¿Dios tiene sesión de personas? No. Es que no todo el mundo va a captar la revelación en el momento preciso. La revelación es captada cuando el mensaje va dirigido hacia ti. Mientras el mensaje no va dirigido hacia ti, tú no tienes revelación ninguna del mismo. Por eso es que yo estoy hablando y no todo el mundo está entendiendo. Porque hay gente que cargan algo. Yo siento la gloria del Dios Todopoderoso aquí. Si usted entendiera lo que Dios está hablando aquí, si usted entendiera lo que Dios está diciendo aquí, usted entendiera el propósito que Dios tiene contigo. José fue odiado antes de gobernar. Moisés no hizo más que nacer y ya empezaron los ataques en contra de él. O sea, que ya Moisés, lo querían matar sin él aún todavía haber nacido. Si mi mente no me es infiel, creo que fue a Josué que le dijo: antes de que tú fueras formado, yo te conocí.
Y mira lo que le dice. Y te di por profeta antes de que yo te formase. Eso quiere decir que la manifestación que Dios tenía con Josué, Dios la vio antes de que sus padres pudieran concebir. Eso quiere decir que hay gente que desde que entran al vientre de la madre, ya Satanás está planeando su muerte. ¿Tú sabes algo, Feli? Entre medio de mi niñez casi juvenil, yo cogí un poco de rebeldía en contra de mi mamá. Porque yo me enteré de sus propios labios que cuando yo estaba en el vientre de ella, ella intentó abortarme muchas veces. Y yo cogí un poco de rebeldía en contra de ella, porque yo decía, pues, como a ella no le importa que yo esté aquí, porque ella no quería que yo estuviera, pues yo me voy para la calle, que me maten si quieren. ¿Ves? Porque yo entendía que la que me había traído al mundo no quería que yo estuviera aquí. Pero cuando yo llego a Cristo y Dios empieza a hablarme y Dios empieza a decirme que me escogió desde el vientre de mi madre, ahí fue que yo pude entender la intervención de Dios dentro del vientre. O sea que quiere decir que desde dentro del vientre ya la protección divina de Dios estaba ahí. Por eso es que la Biblia dice que aunque el diablo te haga frente, no temas porque Dios está contigo. El diablo te puede hacer frente, los demonios te pueden hacer frente, pero nadie va a poder detener lo que Dios dijo. Cuando Dios se le revela a mi mamá, entonces mi mamá entiende el propósito. Pero los dos sin fe y sin esperanza, ¿dónde vamos a parar? Pero cuando Dios se le revela, ella entiende el propósito. Ella entiende y sabe por qué yo estoy aquí. Y en ese momento yo no lo entendía, yo no lo veía. Pero hoy puedo decir, Dios a mí me llamó para esto. Dios me escogió a mí desde el vientre de mi madre para esto. Porque antes de que mis padres me concibieran, ya Dios me conocía. Ya Dios sabía quién yo era. Eso quiere decir que aquí tú no eres un por poco. Aquí tú no eres, no, que eso se chispoteó. Aquí nadie es chispoteado. Aquí todo el mundo está porque ya Dios te escogió desde antes que tú estuvieras aquí. De la única manera que Dios podía tratar contigo era zafándote un tornillo. Porque cuerdo aquí tú no entras. Aquí cuerdo tú no llegas. Tú tienes que tener un tornillo zafado. No le decía a Feli el viernes, Feli, aquí todos nosotros nos falta un tornillo a toditos. Que unos son más locos que otros, pero todos estamos zafados. Porque es que esto no es para los entendidos. Esto es locura para los que se pierden. Quizás la gente cuerda no puede entender que esto es poder de Dios. Quizás la gente cuerda no puede entender que allá arriba en los cielos hay un ser superior a nosotros. Que las nubes no se mueven porque sí. Que el cielo no derrama lluvia porque sí. Que el sol no sale porque sí. Que la noche no se manifiesta porque sí. Todo lo que ocurre es porque Dios lo permite. José es odiado antes de gobernar. Moisés, amén, cuando nace lo quieren matar automáticamente. Y escuche bien esto. Y cuando Jesús nace, Herodes se manifiesta, escuche bien esto, antes del predicar. Él no había predicado todavía, ya Herodes se había levantado en contra de él. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que aún ni tan siquiera tú caminando en el diseño, ya Satanás está planeando tu muerte. Hermano, por eso es que nosotros no nos podemos desesperar por lo que está pasando con nuestros hijos. No se desespere.
¿Sabe por qué? Porque aunque el diablo quiera matarlo, Dios lo va a cubrir, porque hay un propósito divino. Si Dios te habló acerca de él, descansa en su promesa. No permita que solamente sea el diablo que lo vea. Velo tú también. Y di: diablo, por más que yo esté viendo a mi hijo como que no quiere llegar, no me importa, porque ya Dios me dijo. Y si Dios me dijo, yo voy a creer en lo que él. Hermano, usted tiene que entender que hay guerras que nacen. Escuche bien esto. Hay guerras que nacen en nuestra vida cuando nuestro vientre empieza a nacer algo. Cuando en nuestro vientre empieza a nacer algo, empieza la guerra. Si usted está viendo que la guerra no está llegando a tu vida, es porque dentro de tu vientre todavía no hay nada. Ahora usted me dice: la señal más clara que nosotros podemos tener para saber si dentro de nosotros hay un diseño de Dios es cuando los ataques comienzan a llegar a nuestra vida. El diablo no se va a levantar en contra tuya si dentro de tu vientre no hay nada. Amén. Tú tienes que entender que si hay algo que el diablo se está levantando en contra tuya, es porque ya hay un diseño que Dios te... yo siento la gloria. Es porque hay un diseño que Dios depositó sobre ti. Me quedan 10 minutos, voy a ir un poco más rápido. Escuche bien esto. Hay milagros en nuestra vida que a veces se retrasan. Y a veces nosotros miramos y decimos: pero ¿por qué será que el milagro que Dios ha hablado sobre mi vida se está retrasando? Y decimos: ¿qué es lo que pasa? Que eso todavía no llega. ¿Qué pasa? Que todavía eso no ha llegado a mi vida. Pero Dios te manifestó sobre ti que iba a suceder un milagro. Pero tú estás viendo que hay un retraso en lo que Dios ya te habló. Y en el milagro que Dios iba a manifestar sobre tu vida, todo empezó a retrasarse. Y decimos: pero Dios me lo habló, pero yo veo que en vez de ir acercándome a lo que Dios me dijo, me estoy atrasando. Y estás viendo que el milagro se retrasa. Cuando el milagro se está retrasando en tu vida, es porque Dios está procesándote a ti. El milagro no fue que se retrasó, es que Dios está preparándote para cuando Él llegue. ¿Se oye o no se oye? Dios nunca va a poner algo en tu vida antes de tiempo. Dios lo va a poner en el momento perfecto, en el tiempo correcto. Eso quiere decir que si todavía no ha llegado, es porque hay una preparación que Dios está haciendo en ti. Amén. Tú lo que tienes que decir: tranquilo, no lo he visto, pero Dios me está preparando para lo que viene. Usama wakanda ni salamawai. Urrabasenda ni makima soja ya masaya. Errabakanda nan soliva sayama. Urrabanda nan salakatana masayama. Yo siento la gloria de Dios. Aquí Dios está haciendo milagros. Dios está manifestando milagros. Dios te está preparando para lo que viene. Di conmigo: no hay retraso. Dilo: no hay retraso. Estoy siendo preparado para recibir lo que Dios me dijo. No estoy retrasado, estoy siendo procesado.
Si Dios te da algo a ti antes de tiempo, lo mismo que Él te da, te destruye. ¿Usted me entendió? Si Dios te da algo a ti antes de tiempo, lo mismo que Él te da, te destruye. Y tú vas a decir, contra, pues, Dios me va a dar algo a mí que me destruya. Si tú lo exiges antes de tiempo, sí. Si tú lo exiges antes de tiempo, sí. Usted lo vio en el pueblo de Israel exigiendo. Y las exigencias que ellos pedían, Dios se las daba. Pero los resultados no eran los mismos. ¿Por qué? Porque ellos querían recibir algo antes de tiempo. Y Dios no quiere darte las cosas antes de tiempo. Él te las quiere dar en el momento preciso. Para que tú puedas ser sobreguardado. Amén. Y poder disfrutar de lo que Dios te está entregando. Escuche bien esto. Mira lo que dijo este escritor Félix. Dijo, hay puertas que no se abren porque todavía dentro de ti no está el espacio. ¿Te entendió eso? Hay puertas en ti que no se abren porque todavía no está el espacio. Y como todavía no está el espacio, esa puerta tiene que permanecer cerrada. Porque lo que Dios va a meter dentro de ti no va a caber. Y nuestra mente a veces es tan limitada que el propósito de Dios no cabe todavía. Y Dios lo que tiene que hacer es hacer espacio. Dios tiene que hacer espacio para que cuando esa puerta se abra, el propósito de Dios quepa. Cierro aquí. Yo tengo más aquí olvídese, para 3 domingos. Escuche esto. Y con esto voy a cerrar. El enemigo en muchas ocasiones no pelea con evidencias de ahora. Él no va a pelear por evidencias de ahora. Satanás nunca va a atacar tu vida por evidencias de ahora. Satanás siempre va a atacar tu vida por evidencias futuras. Eso quiere decir que si es una evidencia futura, quiere decir que antes de que eso llegue donde ti, ya Satanás lo vio. El viernes yo predicaba de las huestes espirituales en las regiones celestes. Antes de que hayan cosas que puedan descender desde el trono de Dios, antes de que tú la veas, ya Él la ve. Y ya Él sabe que eso viene de camino donde ti. ¿Ah? Hay cosas que nosotros no vemos, que ellos lo ven, pero nosotros lo desconocemos. Entonces, ¿qué es lo que eso provoca? Que Satanás empiece a atacar tu vida antes de que la evidencia se haga manifiesta en tu vida. Porque, amén, Satanás nunca va a atacar la evidencia de lo que ya tú hiciste. Satanás siempre va a atacar la evidencia de lo que va a existir sobre tu vida. Y cuando habla de evidencia, está hablando de hecho. Todavía tú no lo has visto, pero ya está hecho. Por eso se llama evidencia. Mira, hermano, la furia más grande que tenía Satanás en contra de Jesús no era para evitar que Él llegara hasta la cruz. Ese no era el plan de Él. El plan de Satanás atacando a Jesús no era para atacarlo para que Él no llegara a la cruz. ¿Tú sabes qué era lo que Él quería evitar? Que donde Él iba a ir, preparar una morada para ti, para mí. No era en contra de la cruz, era en contra de la evidencia que Él ya conocía, que era la morada que Él iba a preparar para nosotros. Por eso era que Él le estaba ofreciendo tantas cosas antes de que se cumpliera lo que Él dijo. Él dijo, si yo ya dejo que este hombre llegue a la cruz, va a empezar a prepararle la morada a esta gente. Y yo no quiero eso. Yo no quiero que tú llegues. Satanás no quiere que tú llegues.
pero la evidencia le está haciendo estrago en el infierno. Mira lo que dijo este tipo. Y no vaya a malinterpretarlo de tipo. Es para familiarizarnos y tener confianza con él. Pero mira lo que dijo este tipo. Dijo, David no era problema hasta que llegó al valle. El paralítico no molestaba hasta que Jesús entró al lugar. Lo voy a repetir. David no era problema hasta que llegó al valle. Y el paralítico no molestaba hasta que Jesús entró al lugar. Usted no se dio cuenta que cuando el paralítico trataba de tocar el agua, a nadie le hacía caso. A nadie le importaba. Hasta que llegó Jesús. Y cuando llegó Jesús, que él empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí entonces empezó a molestar. Porque es que lo que se declara es lo que causa molestia. Porque lo que tú declaras es lo que Dios quiere hacer contigo. Hay gente que están en contra de las declaraciones. Es porque ellos no ven los planes futuros. El que no declara no tiene visión futura. Pero el que declara sí. Mi hijo no es libre, pero yo lo veo libre. Mi hijo no predica, pero yo lo veo hecho un predicador. Mi hija no canta, pero yo la veo hecho una adoradora. Yo voy a declarar. Usamau aquí marabasayama. Oh, rabacanda ramansoja. Dios lo que está buscando es alguien que declare y diga, mi hijo no se va a quedar postrado. Póngase de pie que termine. Tengo como 6 puntos más aquí, pero los toco después otro día. Tú no te has dado cuenta que mientras tú estás tirado ahí, que no estás haciendo nada, que eres un etcétera ahí, estás ahí tirado haciendo nada. Como yo le digo a Feli, viviendo nada más. No haces nada más que vivir. Estás ahí. No te importa nada bajar el trabajo, ir para atrás. ¿Cómo que tú dices, Feli, cuando ves a alguien que está así como pensando que está aquí? ¿Cómo es? ¿Cómo? Cuestionando su vida. Pero está cuestionando su vida. Escuche bien. Mientras tú estás tirado, que no estás haciendo nada, y estás cuestionando tu vida, nadie se interpone en el camino. Nadie empieza a hacer obstáculos. Nadie se levanta en contra tuya. Nadie empieza a hacer nada en contra tuya. Nadie se molesta contigo. Nadie empieza a criticarte. Nadie empieza a señalarte. Todo eso comienza cuando tú decides caminar. Cuando tú decides avanzar. Cuando tú decides llegar. Amén. Mientras tú no eres cristiano, a nadie le importa lo que te pasa en tu vida. Pero tan pronto tú decides ser cristiano, ahí es que la gente empieza a señalarte. Ahí es que la gente empieza a cuestionarte. Ahí es que la gente empieza a juzgarte. Pero cuando tú no le servías, a nadie le importaba lo que te pasaba.